Vengan todos ustedes, queridos maestros y maestras, muy buenas tardes, bienvenidos. Ah, Estamos acá en Psicoeducativa muy contentos por esta tercera temática que vamos a abarcar el día de hoy, que tiene que ver con las adaptaciones curriculares en educación alternativa. Habíamos visto en las dos fechas anteriores la importancia, ¿no? Y la diferenciación entre lo que es la pedagogía y la androgagia, ¿no? O sea, esta disciplina ¿no? Que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con las personas adultas, y esa diferencia con la educación con niños y con adolescentes. Y qué importante había sido hacer esta diferenciación por cuanto las motivaciones y la forma, digamos, cómo van procesando la información y el proceso en sí de la enseñanza y el aprendizaje va a ser totalmente condicionada, ¿no? En esta edad, ya sea del adulto mayor, ya sea del adulto intermedio, como también del adulto joven. Entonces, al ver diferentes situaciones que tienen ellos, diferentes circunstancias, obviamente va a ser necesario también hacer adaptaciones curriculares que se van a orientar a la realidad de cada una de estas personas. Y en ese sentido, tengo el gusto de presentar a la licenciada Vanessa Paco Vargas, que es miembro de Psicoeducativa, es una profesional realmente muy importante en este campo de las adaptaciones curriculares por la experiencia amplia que tiene. Ella es licenciada en psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene especialidad en el campo de la educación, ¿no? Un diplomado en educación superior, también tiene especialidad en adolescentes, tiene especialidad en adaptaciones curriculares y bueno, tiene una amplia experiencia habiendo trabajado con diferentes poblaciones. Por un lado están los NATS, por ejemplo, que son niños y adolescentes trabajadores. Estamos hablando también en su trayectoria de haber trabajado con poblaciones vulnerables, víctimas de violencia, por ejemplo, en Llana Pasiñani, madres adolescentes inclusive, también poblaciones que tienen mayor edad, ¿no? En diferentes espacios que ella ha formado parte. Entonces, le ha dado una gran experiencia de trabajar la parte también educativa, como también la parte psicológica, que es muy importante comprender, porque va a ser justamente la base sobre la cual recién se construye el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si psicológicamente nosotros no vamos a comprender la realidad del adulto, va a ser un poco difícil ser muy eficientes en el trabajo educativo. Bien, en ese sentido, vamos a dejar que la licenciada realice su ponencia. Tenemos 2 horas aproximadamente de taller. La metódica la establece ella y pedirles, por favor, que cuidemos el tema de los micrófonos y que solamente lo prendamos cuando vayamos a participar. Muy bien, a partir de este momento, licenciada Vanessa, adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados maestros, maestros de educación alternativa, ¿no? Bien, como el licenciado Quiroga me acaba de presentar, eh, la idea es de que en este taller nos podamos enriquecer de lo que es una adaptación curricular. Mi persona da talleres en educación regular sobre lo que es adaptación curricular, pero también en lo que es alternativa, que es diferente, ¿no? Son poblaciones distintas y por lo tanto también van a ser las adaptaciones de otra manera. Es más, en la adaptación curricular, en el sistema alternativo, es muchísimo más flexible poder hacer estos cambios en la currícula. Pero para poder entender la adaptación curricular en alternativa, es necesario también que nosotros entendamos las poblaciones con las que estamos trabajando.
cómo aprenden, de qué manera aprenden, qué los motiva para seguir aprendiendo. Y a partir de ahí vamos a poder nosotros lograr realmente hacer una adaptación que va a enriquecer la currícula. Bien, voy a pasar a poner las diapositivas. Un momentito, por favor, me van a confirmar si ya se está viendo, ¿ya? Perfecto, ¿me confirman, por favor, si se está viendo? Ya, muy bien, vamos a iniciar entonces. Como ustedes bien saben, la población con la que ustedes trabajan específicamente son personas privadas de libertad, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas jóvenes y adultas, niños, adolescentes trabajadores, los NATS, migrantes, retornados, pueblos indígenas, originarios campesinos e interculturales, personas con discapacidad, personas en situación de calle, población económicamente activa y adultos mayores. Todas estas poblaciones se van a beneficiar de lo que es el sistema educativo alternativo. Pero es importante que nosotros comprendamos ciertas características de su aprendizaje de cada una de estas poblaciones, porque a partir de ahí nosotros podemos hacer, como les decía antes, una adaptación curricular adecuada. Es base y es nuestra base en realidad para poder realizar la adaptación curricular. ¿Qué características tendrán las poblaciones jóvenes adultos sin escolaridad? Aquí este cuadro que se los he elaborado hace un pequeño resumen de las características de cada población, los métodos que nos ayudan a trabajar con estas diferentes poblaciones, el tipo de adaptación que se realiza también con estas poblaciones y como pueden ver es distinto dependiendo la población con la que estamos trabajando y obviamente las actividades que tenemos que hacer con ellos, ¿no? Veamos, por ejemplo, con jóvenes y adultos sin escolaridad. ¿Qué características tienen de aprendizaje, no? ¿Qué tipo de características va a tener su pensamiento? Ellos son mucho más prácticos. A veces tienen ciertas lagunas por el tema de la edad, pero pueden llegar a aprender de manera mucho más práctica. Los métodos que generalmente se usa con esta población es la andragogía, lo que han visto en los anteriores talleres, y un trabajo más colaborativo. El tipo de adaptación curricular que vamos a usar con esta población tiene que tener un lenguaje claro, con ritmo y también porque son adultos, puede llegar a ser también un poco más lento, ¿no? Actividades clave con estas poblaciones son las ferias, juegos de roles, etcétera, ¿no? Con las personas privadas de libertad, una de las características que vamos a tener nosotros como educadores va a ser o vamos a observar en ellos que tienen ansiedad, ¿no? A nivel conducta van a generar ansiedad y baja motivación. Aquellos que sí van a asistir a las clases son personas tal vez que
tienen una estructura familiar un poco más estable, por eso es que ellos están mucho más predispuestos a pasar las clases y todo aquello. Pero de manera general es muy baja la motivación y aquellos maestros que han trabajado con estas poblaciones se darán cuenta que es así. Y obviamente hay muchos de ellos que van a estar en procesos incluso de ansiedad. Em, ¿Qué métodos usamos con estas poblaciones? Proyectos críticos. ¿Qué tipo de adaptación se realiza? Las adaptaciones van a tener que ver con temas restaurativos y más flexibles. Y las actividades más recomendadas es trabajarlas en huertos, cartas flexibles, etcétera, ¿no? Cuando trabajamos con mujeres en situación de vulnerabilidad, tenemos que tomar en cuenta que estas personas o estas mujeres tienen el autoestima bajo. Y hay una sobrecarga además, ¿no? Bastante estrés porque tienen que trabajar, atender a los bebés. La mayoría de ellas tienen hijos y han sufrido violencia, ¿no? Sus niveles de estrés pueden estar elevados, por lo tanto, los métodos que vamos a trabajar con esta población tienen que ser más de género, de círculos de aprendizaje, de apoyo incluso entre propias mujeres, ¿no? En estas poblaciones, las adaptaciones más recomendables son, por ejemplo, los contenidos útiles con muchísima flexibilidad. Podemos trabajar actividades como presupuestos de familia, el autocuidado, actividades que haga que estas poblaciones se valoren más a sí mismas. Cuando he trabajado precisamente con poblaciones en este sentido, madres adolescentes, una de las características que ellas tenían, estaban motivadas, ¿no? Necesitaban de trabajar y así que su motivación era el dinero para poder brindarles mejor oportunidad a sus hijos. Pero el autoestima estaba tan fragilizado por la violencia que habían recibido por tanto tiempo que a veces era bien complicado trabajar o tratar de motivarles en esa situación. Por eso es importante tomar en cuenta estas características que ahora les estoy mencionando. Cuando la autoestima está baja y nosotros vemos en estas poblaciones que la autoestima ha sido dañado, que ha habido mucha violencia, hay mucha sobrecarga, ustedes están viendo que hay estrés en estos sus estudiantes, en este tipo de población, la adaptación, hay que hacer la adaptación teniendo en cuenta estas características con contenidos útiles que realmente les va a servir y también muy flexibles para evitar esa sobrecarga y ese estrés que ellas están viviendo. Hablar de presupuestos familiares, autocuidado, la autovaloración en realidad es muy importante. Cuando hablamos de autoestima no nos referimos solamente de manera general a que me quiero ver bonita, que quiero estar bien, ¿no? Cuando se habla realmente de autoestima, nosotros tenemos que hablar de valorarnos a nosotros mismos. ¿Cómo me valoro a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional? ¿Qué valoro de mí? Y eso es lo que nos ayuda a subir nuestra autoestima. Dentro de una adaptación curricular podrían trabajar la autovaloración que va a ayudar en el tema de la autoestima de estas poblaciones. También están poblaciones como los NATS, niños, adolescentes, trabajadores. Una población realmente muy marginada. A veces piensan, ¿no? Los adultos que los niños que están en la calle vendiendo, qué sé yo, bolsitas nylon o están al lado de la mamá vendiendo la papa o aquello, están ayudando cuando en realidad no es una ayuda. Ellos están trabajando en ese momento junto con sus padres, con los adultos en el área rural cuando hacen las cosechas, las siembras. Ellos están trabajando y eso es algo que no se toma, desde el adultismo no se toma mucho en cuenta y se los ve como ayuda y no como trabajo, ¿no? Por lo que ahora es importante y más bien dentro del sistema educativo en Bolivia se está tomando en cuenta a estas poblaciones como son los NATS, pero se los toma en cuenta ya no como niños que están ayudando a los papás, sino como lo dice el nombre, niño adolescente trabajador.
En esta población, nosotros tenemos que saber que una de las características que ellos tienen es que su pensamiento es bastante concreto y sí, van a llegar más cansados, más agotados al aula y que cuando les demos las tareas muy probablemente ellas los terminen hasta la mitad y se va a requerir que seamos más flexibles en ese sentido. El método que se trabaja con ellos es más lúdico y productivo. ¿Por qué productivo? Porque los NATS tienen un pensamiento bastante interesante. Yo he tenido la fortuna de trabajar muchos años con esta población y era muy interesante cómo ellos, el tipo de aprendizaje que ellos querían recibir. Recuerdo bien que cuando los educadores, porque en la institución donde yo trabajaba, ellos iban a clases en la mañana y en la tarde venían a la fundación. Y en la fundación tenían sus educadores porque tenían que ponerse al día, ¿no? Porque el resto de sus compañeros en el colegio, al no trabajar, podían avanzar rápido. En cambio, ellos no. Pero era interesante verlos cuando ellos estaban pasando, ¿no? Nivelándose en matemáticas, por ejemplo, y les estaban enseñando a sus educadores a multiplicar. Su interés de ellos o su motivación era totalmente distinta porque sus preguntas de ellos eran, ¿y en qué me sirve esto para ganar plata? ¿Y en qué me va a servir esto para yo emprender en algo? O sea, sus preguntas eran más económicas, ¿no? De dinero, o sea, ¿y esto para qué me sirve a mí? Y es a niños adolescentes. Por eso es importante entender estas características cuando nosotros vamos a trabajar con estas poblaciones y ver qué actividades hacemos con ellos y así también cómo hacemos las adaptaciones con esta población. En este sentido, con los NATS, los contenidos tienen que ser breves y útiles. Eso es lo que ellos necesitan. Y las actividades que podemos hacer son productos, ¿no? Tiene que ser algo productivo para que los motive y les genere estudiar porque eso es lo que les interesa a los NATS, vender, ganar, ganar, ganar. Y bien, vamos avanzando con otra población que serían los migrantes, ¿no? Una de las características de ellos, o lo que tenemos que saber, es el tema del bilingüismo, ¿no? Y la nostalgia que ellos tienen al no estar en su país. Esto nos va a ayudar a nosotros a trabajar con métodos como la intercultural y comparativo. Vamos a trabajar también con una adaptación de acuerdo al idioma materno y también la parte emocional es bien importante, ya que esta nostalgia que ellos están teniendo, si no está hablada, si no lo expresan, si no lo dicen en clases incluso, ellos se podría llegar incluso a tener ciertos grados de depresión. Por eso es importante trabajar esto con ellos. Actividades que podemos hacer con ellos, ¿no? Mapas comparativos, relatos que nos cuenten también cómo es allá donde ellos viven, qué características tienen, sus costumbres, su comida, todo aquello, ¿no? Y ya cuando hablamos de poblaciones indígenas, sobre todo del área rural, una de las características que tenemos que tomar cuenta es la oralidad, su pensamiento holístico también. En los pueblos, sobre todo en el área aymara, ellos hablan más de manera plural, ¿no? No son tan individuales. Incluso su lenguaje en su comunicación es en plural, es somos, nosotros hacemos, nosotros damos. En cambio, nuestra cultura es un poquito de yo, tú, yo, tú. En cambio, en ellos no, todo es nosotros, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta también en estas características para hacer nuestras adaptaciones. El método que vamos a usar es más intercultural y también comparativo. Las adaptaciones en esta población tienen que ver con el idioma originario, saberes y locales, ¿no? Podemos usar actividades como narración oral, asambleas, actividades que ellos hacen. Cuando hablamos de una población que tiene discapacidad leve o moderada, una de las características importantes que tenemos que tomar en cuenta es que el procesamiento cognitivo va a ser más lento. Hay muchas personas adultas que no han logrado ingresar al sistema educativo especial en la niñez, en la infancia, o en la adolescencia incluso porque
tabús, miedos, a veces los papás no contaban con recursos o donde ellos estaban no había centros de educación especial o colegios que realmente los puedan atender desde la discapacidad que ellos tienen. Cuando hablamos de esta población, tenemos que tener en cuenta esta característica que su procesamiento es más lento. Y también tomar en cuenta el método, ¿no? Estas poblaciones, la mayoría de ellas, es importante y es necesario en realidad que tengan un diagnóstico. Pero acá sí se requiere un diagnóstico de un especialista, porque si bien una persona puede tener una discapacidad leve o moderada, también puede estar con otros problemas o trastornos del neurodesarrollo. Estamos hablando con personas o de personas que pueden tener TDAH, por ejemplo, al mismo tiempo y tener una discapacidad moderada. TDAH es el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, la famosa palabra, ¿no? Hiperactividad. Y a veces no se toma en cuenta en la vida adulta, es más, pasan casi desapercibidas las personas con TDAH porque no se los diagnosticó en la infancia, no se los trató en la adolescencia y llegan a la vida adulta sin un diagnóstico. El TDAH o estos trastornos del neurodesarrollo no es algo que se cura en el tiempo. Es decir, si un niño llega a tener este diagnóstico, lo va a tener de adolescente, lo va a tener de adulto joven, lo va a tener de adulto intermedio y lo va a tener en su vida de adulto mayor. Es algo con lo que va a vivir y va a morir. Y lo que se tiene que hacer en estos casos es tener un diagnóstico claro, porque es muy probable que ustedes también puedan llegar a tener estudiantes que tengan TDAH, pero son adultos. Y ustedes tienen que saber que las características de aprendizaje de un estudiante con hiperactividad adulto es totalmente distinta a un aprendizaje de un estudiante, por ejemplo, con autismo, que también es adulto. En esta parte, en esta población, sí requerimos de un diagnóstico específico y de un profesional que lo realice. En este caso, nuestra institución psicoeducativa tiene esta facilidad o este apoyo hacia los maestros de poder hacer estas valoraciones gratuitas. Nosotros no cobramos por la valoración, no damos terapia, pero sí hacemos el diagnóstico, hacemos la valoración y tenemos un informe para que el maestro a partir de ahí pueda saber qué es lo que tiene este estudiante y si su discapacidad es leve, si es moderada, si tiene hiperactividad, si es autismo, si tiene dislexia, si tiene disgrafía, porque hay muchos adultos que esto lo van a llegar a tener hasta su vida adulta porque nunca se les ha tratado. Por lo tanto, se requiere una adaptación especializada. En estos casos, también nuestra institución hace la adaptación en estos casos específicos de manera gratuita. Si ustedes gustan, si tienen un estudiante con estas características y es adulto, nos pueden derivar también estos casos y hacemos la valoración vía Zoom y ustedes cuentan con un documento con el que puedan hacer su adaptación curricular y puedan ayudar realmente a estas poblaciones. ¿Por qué? Estas características que tienen los estudiantes con trastornos del neurodesarrollo no son las mismas que tiene un estudiante, entre comillas, normal, ¿no? El pensamiento es totalmente distinto. Nuestra manera de aprender de nuestro cerebro, de las personas normales, entre comillas, es neurotípica. En cambio de ellos es neurodivergente y su aprendizaje va a ser totalmente distinto. Necesitan tocar, necesitan ver dibujos, etcétera, para poder aprender. Por eso es importante que en esta población ustedes tengan el apoyo y el respaldo de especialistas para poder trabajar este aprendizaje y hacer también una adecuada adaptación curricular. El procesamiento de aprendizaje es más lento. La metodología que usamos con ellos es multisensorial e inclusiva, ¿no? Multisensorial, tiene que ser a través de los sentidos nuestro trabajo con ellos. La adaptación va a tener que ver de manera visual, funcional y en tiempo extra, ¿no? Las actividades que podemos hacer con ellos es a través de pictogramas, de manualidades. ¿Qué son los pictogramas? Son precisamente dibujos, ¿no? Dibujos, todos ellos van a llegar a aprender a través de los dibujos. También estamos con otra población que son los de situación calle.
También he tenido el, eh, la fortuna tal vez de trabajar incluso con estas poblaciones, chicos que están en la calle consumiendo droga, alcohol, pero llegan a un momento en que se quieren rehabilitar y necesita entrar en un sistema educativo para aprender. Pero ha habido tanto rezago, tanto tiempo que tal vez no han estudiado y es por eso que ingresan al sistema educativo alternativo, en este caso a partir de los 15, ¿no? Con esta población nosotros tenemos que entender que están bajo estrés constante porque muchos de ellos probablemente están saliendo de adicciones y este tratamiento les va a generar mucho estrés. Entender que su autoestima es bajo y que cuando trabajemos con ellos necesitamos identificar estas características para hacer nuestra adaptación es muy importante. Los métodos que trabajamos con ellos son más psicoeducativos y afectivos, porque está dañado mucho todo su entorno a nivel emocional. No, la mayoría de ellos no está con la protección familiar, parientes, padres, etcétera. La mayoría de ellos en abandono, así que vamos a tener que ser muy afectuosos con ellos porque requieren bastante afecto. Ser flexibles emocionalmente. Y en las actividades que podemos trabajar son a través de autobiografías, murales, etcétera. Ya cuando trabajamos con adultos mayores, ya me han antecedido los colegas antes, ¿no? Y han hablado precisamente y bastante sobre lo que son los adultos mayores, su aprendizaje y todo aquello, pero no está de más repasar un poquito, ¿no? Las características que ellos tienen es una memoria larga, un procesamiento lento. Métodos que se pueden trabajar son la reminiscencia a nivel significativo. Las adaptaciones que se hace con ellos son de ritmo lento, contenidos útiles y obviamente las actividades claves son de línea de vida, recetas y todo aquello, ¿no? Si tienen una pregunta, algo aquí, me interrumpen, no hay ningún problema, o lo pueden escribir en el chat también. La idea es que podamos interactuar para que el taller sea mucho más productivo. Bien, características cognitivas en las áreas urbanas de personas, adulto jóvenes, adulto intermedio y adulto mayor. ¿Qué características tienen de aprendizaje estas personas? ¿Qué funciones ejecutivas son las que más están desarrolladas en esta edad? ¿Y qué los motiva a estudiar? Qué importante saber esto, porque el sistema educativo ahorita más se enfoca, ¿no? En la parte educativa, emocional, funcional, cognitiva, ejecutiva, motivación, sobre todo de los niños y adolescentes. Obviamente es un proceso largo, ¿no? Desde los 6 años, 5 años hasta los 18 años, donde nos enfocamos bastante en esta etapa. Y no le damos tanta importancia a esta otra etapa que es crucial, sobre todo para la educación alternativa, que es la etapa del adulto joven, adulto intermedio y adulto mayor. La etapa del adulto joven está entre los 18 y 35 años. Su manera de aprender las cosas totalmente distinta a un adulto intermedio y también a un adulto mayor. Como pueden ver aquí en la imagen, un adulto joven entre los 18 y 35 años, él va a llegar a aprender las cosas de manera más rápida, es colaborativo y también es práctico. Las funciones ejecutivas que se pueden ver en ellos es la alta flexibilidad, hay buena memoria de trabajo, así que podemos trabajar a partir de ahí. ¿Qué los motiva? Estamos hablando de poblaciones del área urbana ahorita. ¿Qué los motiva a estudiar a estos jóvenes, a estos adultos jóvenes que no han tenido esta educación previa en educación regular? Los motiva la superación, el empleo, la independencia. Por eso es que ellos asisten a clases en esta etapa, en esta edad. Sabiendo nosotros eso, tenemos una herramienta clave para trabajar con ellos. En los adultos intermedios, que está entre los 36 a 59 años, su manera de aprender es más lenta, pero profunda, ¿no? De manera profunda ellos aprenden, basado sobre todo en experiencias. Las funciones ejecutivas que podemos tomar en cuenta y resaltar es que es menor la velocidad de aprendizaje y
pero tiene buena planificación. ¿Qué los motiva a estas poblaciones? La estabilidad y la competencia familiar. Sí, la competencia familiar. Muchos de ellos, al no haber entrado al colegio o no tener su certificado de bachillerato y ven a un sobrino menor que él con su certificado de bachiller y todo aquello, y ellos viéndose en esta edad, dicen, no, pero ¿cómo es posible? Si él es menor que yo, mejor la competitividad les va a motivar a ellos a pasar estas clases y todo aquello. En el adulto mayor de 60 para arriba, su manera de aprender es más visual, repetitivo y desde la experiencia. Su pensamiento es más reflexivo, memoria operativa baja. ¿Qué los motiva? La pertenencia, la salud, el afecto y el legado. Salud. Mientras más estudian, ellos también saben que su memoria puede mejorar o se va a mantener más activa, el afecto, el legado que quieren dejar a sus hijos, a su familia. Nosotros teniendo en cuenta estas motivaciones, podemos hacer muchas cosas dentro del aprendizaje de ellos. Acá vamos a hablar de las características cognitivas, pero en el área rural, que son totalmente diferentes. Por ejemplo, en la etapa joven, de adulto joven entre los 18 y 35, su manera de aprender de ellos es observando, siendo más práctico y rápido. Les gusta hacer a ellos, haciendo las cosas. Ellos así aprenden. Las funciones ejecutivas que podemos observar en esta población es la alta energía y la atención, que sí es bastante útil en esta población. ¿Qué los motiva? El empleo, la migración en otros casos, tener un oficio, la tecnología también, ¿no? Eso los motiva a estas poblaciones en estas edades. En el adulto intermedio, entre 36 y 59 años, la manera de aprender es a través de comparar con lo que saben. Hacer comparaciones con lo que ellos ya conocen y saben. Métodos orales también es importante. El juicio desde la experiencia y la planificación familiar, en la parte ejecutiva es importante analizarla acá. ¿Qué los motiva? La productividad, educación de los hijos y el rol comunal. Muchas veces en el área rural, sobre todo como la comunidad es algo importante dentro de nuestra cultura, que ellos sepan leer, sepan sumar, etcétera, el resto de sus amigos y ellos no, puede llegarlos a afectar. Y como la comunidad, la mayoría de ellos sí lo sabe, ellos también quieren ser parte de este aprendizaje y incorporarse de la misma manera que su comunidad. En el adulto mayor, van a llegar a aprender a través de la repetición, la práctica, la memoria larga y visual. Sus funciones ejecutivas van a trabajar a través de la memoria reciente baja, lógica desde la experiencia, y la motivación de estos adultos del área rural es sobre todo transmitir sus saberes. Qué importante, ¿no? Y es totalmente diferente a los adultos mayores del área urbana. En esta población, para ellos es realmente importante transmitir lo que saben a las nuevas generaciones. Por eso es que cuando nosotros sabemos qué es lo que los motiva realmente, vamos a poder recién trabajar con ellos y de acuerdo a las adaptaciones que ellos también requieran, dependiendo el contexto y la situación de cada uno de ellos. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Está muy complicado? ¿Se está entendiendo? Bien, continuamos. ¿Cómo aprenden los adultos? Pero es un poco resfriada. Gracias al frío aquí en La Paz. Y eso que ahora estamos con estufita aquí. ¿Cómo aprenden los adultos? Aspectos clave. En un adulto joven de 18 a 35 años, la velocidad y la repetición es rápida, es buena y hay repetición.
En cambio, en un adulto intermedio es eficiente, usa experiencia previa. En un adulto mayor, más tiempo y necesita repetición. Aplicación es más flexible en el adulto joven, en el adulto intermedio aplica a contextos reales y en el adulto mayor es más sabio pero más cauteloso. Habilidades prácticas. El adulto joven aprende rápido nuevas técnicas, el adulto intermedio conecta con su experiencia y el adulto mayor va a requerir más demostraciones y prácticas. En el significado y la relevancia, el adulto joven conecta con intereses personales, con... ya, pensé que era una pregunta, dice la profesora María. Ay, profe María Licer, qué gusto saludarla desde Valle Grande. Gracias, Lice. Un abrazo. Bueno, Psicoeducativa tiene la fortuna de conocer muchos distritos, muchos maestros y una destacada profesora maestra de Valle Grande que conocemos y le tenemos mucho cariño. Gracias, licenciada Maricel. Un gusto también saludarla. Bien, estábamos en adulto intermedio. En esta población es de adulto intermedio, el contenido son con sentido más práctico, ¿no? En el adulto mayor, el contenido es más útil, contextual y emocional. En lo que refiere al aprendizaje social, el adulto joven valora el trabajo en equipo. El adulto intermedio se apoya en redes de experiencia y el adulto mayor prefiere relaciones personales directas. Cuando ya hablamos del aspecto de la autorregulación, el adulto joven es capaz de autorregularse. El adulto intermedio evalúa y ajusta estrategias. El adulto mayor puede necesitar apoyo para reflexionar. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación es ese proceso que tenemos los seres humanos para controlar nuestras emociones, nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Son habilidades que las adquirimos en nuestra primera, segunda, tercera infancia, también en la adolescencia, pero las podemos reforzar en la vida adulta. Cuando ustedes llegan, sus estudiantes ya en etapas adultas, muchos de ellos no logran autorregularse, se frustran rápido. Están tratando de escribir o aprender algo y no logran hacerlo y se enojan, ¿no? Y no saben qué hacer, otros lo dejan, se salen. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de autorregulación. El adulto joven, si nosotros le ayudamos, va a ser capaz de autorregularse, es más fácil, ¿no? Lo puede lograr si le enseñamos. En cambio, en el adulto intermedio, va a evaluar y él va a ajustar las estrategias. Ya no es tan fácil trabajar la autorregulación con ellos, pero se puede hacer mientras nosotros le lancemos preguntas reflexivas para que ellos mismos aprendan la autorregulación. En el adulto mayor puede necesitar apoyo para reflexionar. El adulto mayor a veces ya está, ¿no? Ciertos parámetros, improntas en el cerebro que no le van a poder permitir ser un poco más flexible incluso, ¿no? Por eso es importante a ellos darles un espacio, un tiempo para que reflexionen sobre lo que sus acciones están siendo adecuadas o no. Respecto a las actitudes que están teniendo, de las frustraciones tal vez que están sintiendo cuando ellos no pueden aprender algo que se les está enseñando o no están yendo al mismo ritmo que sus otros compañeros. Aquí les quiero mostrar un cuadrito que obviamente les vamos a mandar en el material que ustedes van a tener y lo pueden imprimir incluso, ¿no? Para que ustedes tengan los métodos en cada etapa de los adultos con los que están trabajando y cuál puede ser más efectivo en cada uno de ellos. Lo pueden imprimir, tenerlo en su aula, en su habitación, donde estén, para que ustedes sepan exactamente qué método usar en estas diferentes poblaciones. Les va a ser de mucha utilidad y bueno, se los preparé específicamente como para que lo impriman y lo tengan más didácticamente, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen, es prácticamente lo que hemos hablado hace un momento, pero de manera muchísimo más práctica y más didáctica incluso. Bien.
Ya habiendo analizado, comprendido estas etapas de desarrollo de estas personas, adulto jóvenes, adulto intermedio y adulto mayor, de cómo aprenden, qué los motiva, qué métodos podemos usar con cada uno de ellos, ahora sí podemos entrar en lo que es la adaptación curricular. Sin este preámbulo, es un poco complicado avanzar una adaptación porque no vamos a entender realmente qué los está motivando, qué es un trastorno del neurodesarrollo, quiénes son los NADS, qué los motiva a los NADS, qué pasa con las mamás adolescentes o las mamás que ya tienen varios hijos y están sufriendo violencia en la casa. ¿Cómo puedo hacer yo adaptación con esta población? Era importante poder trabajar y entender todo esto para poder nosotros entrar en lo que es una adaptación curricular. Dentro de lo que es la adaptación curricular, vamos a definirla de manera general, diciendo que son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en diferentes elementos de una propuesta educativa. Es diferente al sistema, a la adaptación curricular en el sistema educativo regular, totalmente diferente. En regular, lo que se hace es mantener lo que son los ejes centrales, que son los objetivos, y lo que sí se modifica son las áreas, lo periférico, ¿no? Lo que tiene que ver con el método, la evaluación, las actividades, eso sí se modifica en educación regular, pero es así, estricto, ¿no? En cambio, en educación alternativa es muchísimo más flexible, porque la población con la que ustedes están trabajando va a tener diferentes características. Una madre que no ha aprendido a leer, pero está dentro de un círculo de violencia, incluso puede llegar a tener, no sé, una dislexia, una disgrafía, ¿no? No puede entender lo que lee porque hay un problema a nivel neuronal. Qué sé yo, no sé, un estudiante varón de adulto que tiene problemas del oído, no escucha bien, pero tiene el interés y la motivación de aprender en el sistema educativo. Así que van a tener una serie de estudiantes en una misma aula, una población tan diferente que va a requerir adaptación curricular. Y en ese sentido, es por eso que es bastante flexible en lo que es el sistema alternativo. Acá les muestro un cuadro que también se los he elaborado, lo más didáctico posible para ustedes y tengan los elementos claves, ¿no? Y de esta manera, con este taller, ustedes puedan tener no solo estas diapositivas, sino tenerlo incluso impreso dentro de sus aulas o sus casas para que ustedes lo analicen y puedan comprender exactamente qué trabajar con estas diferentes poblaciones. La adaptación curricular en adultos con condiciones neurológicas y sociales. Acá vamos a ver la condición, un ejemplo de estos problemas que están teniendo estos adultos y la adaptación que se necesita con esta población específica. Por ejemplo, cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, estamos hablando de estas poblaciones que, si bien es posible que hayan nacido con algún trastorno del neurodesarrollo, como la hiperactividad, el autismo, dislexia, disgrafía, discalculia, TDAH, autismo, a ver qué más, altas capacidades, incluso también hablamos de altas capacidades dentro de los trastornos del neurodesarrollo que a partir del momento desde que se los diagnostica van a tener hasta el día de su muerte. O sea, no tiene cura, no es como cuando nosotros vamos al hospital, me duele el estómago, el doctor me hace una cirugía por una apendicitis, me la quitan, ya, me sané. No es una enfermedad. Este es un trastorno del neurodesarrollo va a perdurar hasta el día que muera esta persona. ¿Qué hacemos los educadores en este sentido? Buscamos las herramientas para que ellos aprendan y tengan actividades en su vida diaria que les permita ser independientes.
Muchas veces no vamos a lograr grandes cosas con ellos, pero sí vamos a aportar para que ellos lleguen a tener cierta independencia. Yo trabajé varios años en otra institución acá en el Alto, Cerefe, donde teníamos, ¿no? Población, toda la población prácticamente tenía trastorno del neurodesarrollo. Y una de nuestros objetivos principales era poderlos hacer independientes, sin importar el trastorno, viendo sus potencialidades. Me acuerdo de una jovencita que le gustaba hacer bolitas chiquititas, bolitas, bolitas. Para ella era difícil poder llegar a aprender a leer y escribir, pero nosotros al observar eso, porque ahí también se cocinaba y se les daba alimentación, vimos que también le encantaba hacer lo que es las arvejas, ¿no? Pelar las arvejitas. Y vimos que, bueno, esta institución está cerca a un mercado grande ahí en el Alto y había mucha gente que vendía las arvejas en bolsitas. Así que lo que hicimos es hacer eso, ¿no? Las arvejitas ella pelaba, la ponía en bolsitas y luego ella las iba a vender para ella generar ingresos para ella. Pero ¿qué tenía que aprender para vender? Suma, resta, porque le pagaban y ella necesitaba saber cuánto tenía que dar de cambio, cuánto tenía que recibir por cada bolsita y nos enfocábamos en esa parte educativa específica, y desde su potencialidad nosotros le enseñábamos cómo podía ella generar ingresos para su propia independencia, tal vez no grande, pero sí una independencia que le puede dar dignidad a estas personas. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo hay muchos, es grande, es enorme la cantidad de población con la que podemos trabajar y seguramente ustedes están también trabajando con estas poblaciones. Un ejemplo, discapacidad intelectual, autismo, TDAH, como dice acá la imagen. ¿Qué tipo de adaptación es necesaria en esta población? Metodológica, de contenido y evaluación. La adaptación se va a basar en el método, en los contenidos que vamos a modificar y en la evaluación que vamos a trabajar con esta población. Cuando hablamos de una condición de discapacidad física o sensorial, son personas ciegas, sordas, con movilidad reducida. La adaptación va a tener que ver más con materiales accesibles, apoyo técnico con un intérprete, si es una persona que es sorda, por ejemplo, ¿no? O es ciega, o adecuaciones del entorno. Esto tiene que ver un poco más con la parte de adaptación física, ¿no? Si se pueden dar cuenta. En cambio, en la condición de diversidad lingüística y cultural, un ejemplo, quechuas, aymaras, guaraníes, hablantes, etcétera, y el español como segunda lengua, la adaptación que vamos a hacer va a ser de uso de lengua materna y materiales bilingües. Cuando se trata de una condición de rezago educativo severo, un ejemplo, adultos que no terminaron primaria o no saben leer y escribir, la adaptación va a tener que ver con contenidos funcionales, contexto real y avances flexibles. Cuando hablamos de condiciones familiares, sociales, estamos hablando de madres solteras, adultos mayores, trabajadoras domésticas. La adaptación va a tener que ser muy flexible por el tema de tiempo, ¿no? Lo que menos ellos tienen es tiempo, es muy, muy escaso. Así que los recursos tienen que estar adaptados al hogar, a la casa. En trastornos del aprendizaje como dislexia, discalculia y disgrafía, la adaptación va a tener que ser en base a textos, uso de tecnología y evaluación alternativa. ¿Qué es una dislexia? Son personas que no pueden entender lo que leen. Hay un problema a nivel neuronal que no permite que la persona entienda lo que está leyendo. Puede leer muchísimas veces una y otra, pero no entiende, porque es como una carretera, ¿no? De aquí a Santa Cruz, digamos, ha sido bloqueada. Los autos se han detenido ahí y no pueden avanzar. Lo mismo ocurre en la dislexia. Hay una interferencia entre lo que observo y mi almacén de memoria. Hay una interferencia, ha ocurrido una interferencia, por lo que no me permite entender lo que estoy leyendo. Con ellos se trabaja, por ejemplo, a través de esquemas. Ellos aprenden a través de esquemas y también a través de dibujos.
Ahí es la adaptación, por eso es que dice una adaptación de textos, uso de tecnología, qué interesante. Ellos aprenden viendo videos, por ejemplo, escuchando podcasts, aprenden y las evaluaciones que son alternativas. Lo mismo ocurre en la discalculia y la disgrafía. Hay un problema a nivel neuronal que no les permite escribir de la misma manera que las otras personas o que nosotros, ¿no? Es probable que se encuentren con adultos que están aprendiendo a escribir y por más que les enseñamos y nos esforzamos, no logran escribir, confunden la B con la D, escriben desde la mitad de la hoja hacia abajo, desde el otro lado, ¿no? Y no es por un tema de que son adultos y no están pudiendo aprender o que ha sido demasiado rezago escolar, es por un tema ya que hay un problema a nivel neuronal y es importante que ellos también puedan ser evaluados. Nosotros, les repito, les reitero, podemos hacer la valoración con ellos para que ustedes tengan herramientas y métodos específicos de cómo trabajar con esta población, porque sí se trabaja de otra manera en estas adaptaciones con estas poblaciones. Todo es a través visual, tocando, ¿no? Para aprender, por ejemplo, a sumar, a restar estas poblaciones, ellos necesitan tocar los números, necesitan palpar el número, necesitan, por ejemplo, pueden usar también en el patio, la tierra, la arena, y en la tierra enseñarles, ¿no? Las sumas con los deditos. 2 más 5, las multiplicaciones, borramos la tierra otra vez. Necesitan tocar. Por eso es importante un diagnóstico, una valoración, sobre todo si ustedes notan que estos sus estudiantes están teniendo estas dificultades, como los trastornos del aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, para que tengan un diagnóstico específico y nosotros con muchísimo gusto elaboramos la adaptación curricular, porque es aquí en estas dos condiciones en las que más dificultades tienen los maestros, en encontrar el método específico para enseñar a estas poblaciones. Y nosotros lo hacemos gratuito, sin costo. Los enviamos el diagnóstico y la adaptación para que estas poblaciones también aprendan desde lo que su cerebro puede aprender. Cuando estamos hablando de condiciones como educación técnica laboral, estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, de adultos que buscan certificación o capacitación laboral. Aquí nuestra adaptación va a tener un foco más práctico, un lenguaje claro, evaluación por competencias. ¿Avanzamos? Una adaptación curricular en educación alternativa por situación específica. ¿A qué me refiero con esto? Se trata de situaciones del estudiante, ¿no? Pero estoy un poquito resfriada. Bien. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen, lo que les mencionaba hace un momento, limitaciones cognitivas y tienen una edad avanzada y analfabetismo, ¿no? Mi tipo de adaptación va a ser más de acceso, es decir, a través de pictogramas, lenguaje oral e imágenes. Si mi estudiante es de saberes previos no certificados, puedo hacer una adaptación de pertinencia, se llama así, que va a tener que ver con, como un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Enseñarle agricultura, para enseñarle matemáticas, ¿no? A través de la agricultura. También están estudiantes con poco tiempo que trabajan y también que hacemos un trabajo a distancia, una educación a distancia. Se hace una adaptación organizativa y metodológica, así se llama, y tiene que ser con horarios flexibles, con tareas en casa, ¿no? Hay estudiantes con intereses productivos y técnicos y el tipo de adaptación con ellos es de una adaptación funcional laboral, donde vamos a trabajar bastante el tema de alimentos, comercialización y todo aquello. No se preocupen, yo después en el material que les vamos a enviar, yo les voy a mandar muchísimos ejemplos de todo lo que estamos hablando ahorita, qué tipo de adaptaciones o cómo tienen que hacer las adaptaciones específicas con ellas, pero nosotros necesitamos conocerlo también de manera general. Por tipo de adaptación curricular en educación alternativa. ¿A qué me refiero con esto? El tipo de adaptación.
de contenido, por ejemplo, se trabaja más ¿en qué consiste, perdón? Es en seleccionar lo más útil y lo más comprensible. ¿Y cuándo se usa? Se usa cuando hay un nivel bajo educativo en adultos mayores. Hay adaptaciones de metodología que consiste más en la parte oral, visual y práctica y se utiliza más en poblaciones del área rural, los NATS y los migrantes. ¿Se acuerdan? La primera parte hemos hablado sobre esto. Cuando hay una adaptación de evaluación, ¿en qué consiste? Consiste más en la práctica observacional no escrita, es decir, los exámenes pueden ser orales, eso es muy importante. Y cuando se usa en personas que no logran escribir, ¿no? Que tienen disgrafía, por ejemplo, discapacidad y adultos mayores igual. De acceso, cuando hablamos de acceso, nos apoyamos en lo que, bueno, en lo que son los TICs, la lengua materna y apoyos visuales, donde más se usa en poblaciones indígenas, discapacidades y también bilingües. Hay adaptaciones de tiempo, que consiste en la flexibilidad de horario y ritmo, y esto se usa más en trabajadores, mujeres con carga familiar, etcétera, ¿no? También hay de pertenencia cultural y productiva. Esto consiste más en saberes locales, oficios, y se va a usar más en poblaciones rurales y pueblos indígenas. También tenemos que tomar en cuenta que cuando hacemos una adaptación curricular, puede ser individual y puede ser general. Al tener nosotros varios estudiantes, lo que vamos a observar es que puede que varias de las características de ellos sean similares. Por ejemplo, dentro de mi aula, tres de ellas son madres y dos de ellas han sufrido violencia y trabajan también las tres, ¿no? Ya es una característica y yo puedo hacer una adaptación solamente para las tres porque son de la misma población y tienen las mismas características. Dentro de mi aula puede haber también dos NATS o puede haber también tres estudiantes con dislexia. Así que puedo hacer de manera general para estas poblaciones y no sobrecargarme en la parte también educativa, ¿no? Dentro de mi planificación y todo eso. Ahora también se hacen adaptaciones individuales y esto sobre todo es en estudiantes, poblaciones que tienen trastornos de neurodesarrollo específico, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que tiene autismo o tiene TDAH, no es muy probable que tenga yo dos estudiantes con TDAH en mi misma aula o tres o cuatro estudiantes con autismo, por ejemplo, ¿no? Ellos ya requieren también otro proceso de educación especial en este caso. Pero en estas no es tan probable, pero puede llegar a ocurrir, pero ya ahí sería de manera general, ¿no? Ahora, si es solo un hito, voy a hacer mi adaptación solo para este estudiante. Acá ya vamos a entrar un poquito más, ¿no? En lo que nos dice el Ministerio de Educación. Esto lo hemos sacado de los planes, los lineamientos del ministerio, por lo que es importante que ustedes también lo tengan. He tratado de compactarlo, resumirlo lo más sintético posible, lo más didáctico para que ustedes tengan bastante clara esta situación sobre los componentes de la adaptación curricular. Por ejemplo, el componente, ¿no? El área o eje articulador, bueno, que lo que significa es el campo, ¿no? Se lo manejan bastante bien esta parte, pero lo podemos repetir, no hay problema. El campo de conocimiento a adaptar, ejemplo, comunicación o ciencias. Según lo que nos dice el Ministerio de Educación, puede partir de áreas o ejes como el ser, saber, hacer, decidir, adaptando al contexto cultural y lingüístico. Nuestro objetivo adaptado desde nuestro propósito, es nuestro propósito de aprendizaje a ejecutar, tiene que ser realista, alcanzable, acorde al nivel del estudiante, basado en inclusión, interculturalidad y comunidad. Los contenidos esenciales, es decir, los saberes, habilidades, valores, claves, etcétera, se tienen que priorizar los más significativos.
¿Cuáles son? Según el contexto, las necesidades rural, indígena, urbano, etc. Metodología pertinente. ¿Cómo se enseña según el perfil del estudiante, ¿no? Debe ser activa, flexible, experiencial, comparativa e intercultural. Las actividades diferenciadas, o sea, las tareas según el ritmo, estilo de aprendizaje, más sencillas. Hay que, dentro de nuestra adaptación en la aplicación, visuales y prácticas sobre todo, con uso de juegos, dramatizaciones, pasos cortos, materiales manualitativos. Materiales accesibles y contextualizados, es decir, los recursos adaptados y necesidades sensoriales, cognitivas, culturales. Vamos a procurar que sean materiales visuales, auditivos, táctiles de lengua materna, usando elementos del entorno, ¿no? Como hojas, maíz, tela, cosas reciclables que nosotros podamos usar. Y la evaluación alternativa, que es la forma distinta de valorar el aprendizaje en una adaptación curricular de alternativa, va a tener que ver con productos concretos, ¿no? Con dibujos, relatos, rúbricas orales, visuales, observación, para evidenciar si realmente ellos han logrado este aprendizaje que estábamos esperando. Como pueden ver, es bastante flexible en alternativa y va a requerir mucho también de nuestra creatividad y la creatividad del maestro. ¿Cómo iniciamos una adaptación curricular en educación alternativa? Primer paso, diagnóstico participativo, que es exploración directa del contexto, idioma, ocupación, intereses y ritmo de vida. Nosotros tenemos que hacer este previo diagnóstico para poder saber si va a seguir la currícula como, corresponde con el resto de los compañeros, o hay algunas modificaciones que tengo que hacer en esta población o en esta persona con la que voy a empezar a trabajar, ¿no? ¿Cómo se hace? A través de charlas grupales informales. Tengo que hacer un diagnóstico grupal entonces, ¿no? Para que yo identifique ciertas características de todo lo que hemos hablado ahorita en el taller, para saber si va a requerir una adaptación específica o hay grupos que van a requerir una adaptación de manera grupal. Podemos trabajar con lluvia de ideas, lo que quiere aprender y para qué, observación de sus actividades y comunicación, encuestas, podemos hacer encuestas breves o dinámicas y parte de la persona y su realidad. Es decir, esto parte de la persona y su realidad, no solo del currículum que ya tenemos. Ah, esto es clave, ¿no? Identificación de necesidades. ¿Qué necesidades tienen esta población? Con esta mi aula, con estos mis estudiantes, yo tengo que identificar las necesidades que tiene cada uno. Como hemos dicho, va a ser muy diversa nuestra población, o puede que no, pero yo necesito identificar sus necesidades. Por eso un diagnóstico pedagógico inicial para detectar es muy importante, ¿no? Ver cómo están el tema de las barreras de aprendizaje, su lectura, su escritura, su cálculo, las condiciones socioculturales de trabajo, migración, maternidad, paternidad, el tema de las barreras de acceso, la movilidad, la comunicación, su visión, su audición, si escuchan bien. Esto es muy importante que yo lo tenga bien detallado, las necesidades de mi población, de cada uno de ellos. Aquí está, ¿no? Un pequeño gráfico que ustedes también pueden usar. Ahí está la dimensión cognitiva, física, de comunicación y emocional. Y a partir de ahí ustedes pueden detectar las necesidades y qué recursos y estrategias pueden usar con esta población. Así para tenerlo ya, ¿no? En nuestra hojita de observaciones y tenerlo todo bien sistematizado. Cuando es dimensión cognitiva, por ejemplo, ¿qué necesidad hemos detectado? Es decir, nos referimos más a una dificultad en la comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Esto es a nivel cognitivo. ¿Qué recursos voy a usar? Textos adaptados, lectura guiada, ¿no? Ahí ya lo voy anotando. En la dimensión física, ¿no? Tengo que observar qué es lo que está ocurriendo con estos estudiantes. Si uno de ellos, por ejemplo, usa silla de ruedas, o mi estudiante
Es una persona que no tiene uno de los bracitos y justo es el derecho, ¿no? Toda la parte física que yo pueda detectar en mis estudiantes. Los recursos y estrategias, yo tengo que ver, ¿no? Cómo va a ser, si es una persona usa silla de ruedas y mi aula está en un segundo piso y tiene que subir gradas, obviamente yo tengo que hablar con dirección para bajar el curso abajo, poner rampas y todo aquello, ¿no? Yo ya estoy haciendo una adaptación en ese momento del entorno, del ambiente, ¿no? Tiene que ser un aula accesible con materiales adaptados, pues que yo voy anotando todo esto. En el tema de comunicación, si yo noto que uno de mis estudiantes, su comunicación es limitada, habla poco, o puede ser que es una persona tartamuda, estamos hablando de problemas o trastornos como la dislalia, por ejemplo, y por lo que yo voy a requerir dentro de mis recursos y mis estrategias de adaptación, trabajar con pictogramas. Los pictogramas, ya les expliqué, ¿no? Son dibujos que necesitan ellos visualizar para poder aprender. O trabajar también a través de intérpretes, dice, pero mejor es, en este caso, por ejemplo, lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? Aprenderlo yo junto con mis otros estudiantes también, para que este estudiante le llegue a socializar incluso con el resto, muchísimo mejor con el resto de sus compañeros. En la parte emocional, es importante que nosotros detectemos esto. Eh, si vemos que es una persona con baja autoestima y fracaso escolar, es importante, como ya les mandé otro cuadrito más adelante, ¿no? Identificar qué es lo que le motiva, en qué etapa de su vida se encuentra, ¿no? Si es adulto joven, adulto intermedio o adulto mayor, qué es lo que lo puede estar motivando. Me voy al cuadrito ese, veo qué le podría motivar, hablo con él, qué es lo que lo motiva para estar dentro de en el aula, por qué ha venido a aprender, ¿no? Con todo el respeto y el cariño que ellos se merecen. Ellos nos van a decir y nos van a contar por qué están en esta situación y por qué quieren llegar a aprender. Y bueno, probablemente nosotros notemos, y en la mayoría de ellos, de estas poblaciones con las que ustedes trabajan en el sistema alternativo, se nota que hay rasgos de baja autoestima, ¿no? Ellos se sienten inferiores muchas veces porque no han logrado metas educativas como el resto de las otras poblaciones, ven a sus hijos estudiando, sobrinos bachilleres, ya en técnicos, otros en la universidad, y el hecho que ellos no han logrado esto les baja bastante la autoestima. Y a partir de ahí es importante que ustedes trabajen a través de un refuerzo positivo y un acompañamiento muy empático en el sentido de que ellos nos hablen de sus necesidades, nos hablen de sus sentimientos, de sus emociones, y nosotros podamos entenderlos realmente por lo que ellos están pasando. Cuando yo quiero trabajar en la autoestima con estas poblaciones, debo trabajar en lo que es la autovaloración. Esa es la clave, la autovaloración. Cuando yo a mi población que está con baja autoestima y son adultos, tienen necesidad de trabajar la autoestima dentro de la adaptación curricular, voy a trabajar con la autovaloración, que es la autovaloración. Es ese valor que nos damos nosotros como seres humanos, como personas. Lo podemos hacer a través de dinámicas, de actividades, pero siempre entren primero por la autovaloración. Les va a dar muy buenos resultados para trabajar el autoestima con estas poblaciones. Valorar quiénes son, de dónde vienen, por qué están aquí, todo aquello. Hay muchas dinámicas en este sentido. Seguimos. Bien, otro de los pasos para hacer nuestra adaptación curricular está diseñar los objetivos específicos adaptados y para esto, ¿qué vamos a hacer? Como está ahí en la pregunta, ¿qué hacer, no? Adaptar los objetivos generales del currículum a niveles diferenciados según el desarrollo del estudiante. Un ejemplo, objetivo general, comprender el uso del dinero en contextos cotidianos. Objetivos específicos, reconocer monedas, billetes bolivianos, resolver operaciones básicas con dinero, valorar el uso responsable del dinero. Y ahí están los niveles, ¿no? Para que ustedes también vayan avanzando con ellos. C, organización de contenidos y secuenciación. ¿Qué hacer?
organizar los contenidos en módulos. Esto es muy importante. Y tienen que ser progresivos, partiendo de lo simple a lo complejo. Esto nos va a ayudar mucho, sobre todo a estas poblaciones adultas. Adaptar la cantidad de contenido según la cantidad del grupo, haciendo modificaciones curriculares, ¿ya? Por ejemplo, la primera semana voy a trabajar las vocales, actividad principal, reconocimiento con canciones y carteles, porque dentro de mi población había habido personas que tienen disgrafía, dislexia y personas que también no se pueden comunicar bien, así que lo vamos a hacer a través de canciones. La segunda semana vamos a trabajar las palabras simples con vocales y ensamblajes de sílabas con tarjetas dentro de mi actividad. La tercera semana, el contenido lectura de palabras. La actividad principal, lectura guiada con imágenes y palabras. D, estrategias, recursos y evaluación flexible. Las estrategias y recursos participativos, sensoriales y flexibles van a tener que ver con bajos costos. Ya procuremos no gastar mucho, que ellos tampoco lo hagan, y se pueden hacer con material reciclado y todo aquello, ¿no? Si va a ser una adaptación que tenga que ver con la parte visual, podemos hacer pictogramas, imágenes grandes, para que ellos los vayan viendo, ¿no? Si va a ser manipulativo, eh, tienen que ser las letras, que podemos hacerlo con bolsas nylon incluso, ¿no? Pegarlas, letras hechas de cartón, ábacos, objetos del entorno que nos ayuden. Cuando ya el tipo de trabajo, estrategia que vamos a usar es tecnológico, podemos usar apps educativas, videos, por ejemplo, como les dije al principio, las personas con dislexia, disgrafía, aprenden más y sobre todo si son adultos, aprenden más a través de los videos. Los textos de lectura con lenguaje sencillo. Procuremos usar bastante la tecnología con la población adulta. Les va a ayudar mucho este tipo de estrategias con ellos. Aquí hay un ejemplo de evaluación adaptada, ¿no? La habilidad evaluada, que tiene que ver con la comprensión lectora. La estrategia de evaluación son preguntas orales sobre el texto leído. Y la observación adaptativa, tiempo extendido de lectura guiada, ¿no? Vamos a entendernos ahí. También podemos hacer resolución de problemas con juego con dineros simulados, ¿no? Y evaluar el proceso, no solo el resultado. Expresión escrita, carteles o dibujos con apoyo textual y el uso de vocabulario funcional en la observación adaptativa. Cuando hablamos sobre inclusión o cuando vamos a empezar a trabajar o vamos a trabajar dentro de nuestra adaptación, el siguiente paso, que es la inclusión y participación comunitaria, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos involucrar a la familia y a la comunidad en este proceso. Muchos de ellos tienen hijos que ya saben leer y escribir y nos vamos a apoyar también en ellos para que el papá, la mamá trabaje en la casa y refuerce lo que se le está dando en el aula. Promover el aprendizaje con base en realidades productivas o sociocomunitarias como las huertas, las ferias, oficios, etcétera, ¿no? Un ejemplo podría ser el proyecto Mi Comunidad Produce, donde vamos a hacer actividades con entrevistas a un familiar sobre su trabajo, el producto final, carteles con fotos, dibujos y testimonios, y la evaluación puede ser una exposición oral. Esto ya es, ¿no? Una adaptación. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Igual lo pueden escribir. Bien, es bastante amplio lo que es adaptación curricular en el sistema de educación alternativo, como pueden ver, pero también es bastante práctico, ¿no? Por eso es que he tratado de esquematizarlo todo para que ustedes tengan estas herramientas bien prácticas en el momento de utilizar. ¿Dónde entra la adaptación curricular en la planificación? Muchas veces me han hecho esa pregunta, ¿no? Y la respuesta es sencilla, está en la planificación anual, en los módulos, en las unidades y también en la clase diaria, ¿no? Va a estar en estas tres, forzosamente. Un ejemplo, el módulo de salud y vida familiar comunitaria. Estudiantes,
Tengo 2 estudiantes con discapacidad visual leve, 4 madres solteras trabajadoras, 3 personas que de habla quechua, hablantes con baja comprensión del castellano. Tengo que hacer mi adaptación curricular en este módulo. A partir de ahí voy a hacer una ficha de adaptación curricular donde voy a poner, ¿no?, mi unidad alimentación saludable y prevención de enfermedades. Mi objetivo, comprender las prácticas saludables aplicadas a la familia y la comunidad, teniendo en cuenta que yo tengo este tipo de poblaciones, estas 3 sobre todo. La primera semana voy a trabajar lo que es la introducción a la alimentación saludable, pero estoy tomando en cuenta estas características de esta mi población. De las 3, no solo de una, de las 3. Y puedo hacer por eso la adaptación incluso de manera más grande, ¿no? Más general. Lo que hago es la presentación de un tema con imágenes y audio en quechua y castellano. Las personas que saben quechua van a aprender también eso, ¿no? Mi dinámica grupal, cómo comemos en casa, una explicación oral con apoyo visual, porque tengo estudiantes con dislexia. Tutoría breve para madres trabajadoras en horarios flexibles. Si se dan cuenta, he introducido a mis 3 poblaciones en esta temática para que todos tengan el mismo conocimiento y aprendizaje. Mis recursos, láminas ilustradas, audios, guías en letras grandes y WhatsApp para el repaso. Semana 2, elaboración del menú saludable. Voy a trabajar con audios, con audio instrucciones, con grupos de apoyo visual y un menú grabado como evidencia. Estas mis 3 poblaciones con las que yo ya he detectado y que necesitan adaptación curricular, con estas actividades van a aprender desde las capacidades que ellos tienen de aprendizaje. Semana 3, visita al centro de salud. Vamos a hacer una grabación de charla, acompañamiento con tutor y envío de resumen por WhatsApp. No nos olvidemos de nuestra población que habla quechua. La grabación también tiene que ser en quechua. Nuestro resultado, todos participan activamente. Se supera la barrera del idioma, tiempo y discapacidad y se aprende desde la realidad del estudiante. Conclusiones. La educación de los adultos requiere un enfoque adaptable y centrado en el estudiante. Eso es lo más importante en la adaptación curricular en el sistema alternativo, considerando sus características específicas y su contexto, al aplicar métodos de enseñanza inclusivos y relevantes, así como implementar adaptaciones curriculares adecuadas de potencia de aprendizaje significativo que promueve una inclusión educativa. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Creo que hemos avanzado, bueno, prácticamente toda la temática que habíamos planeado y obviamente que también les voy a pasar lo que son las adaptaciones curriculares, los ejemplos. A ver, les pasaré la imagen. ¿Me ayuda, licenciado, por favor? Vamos a ver los ejemplos de adaptaciones curriculares en todo lo que hemos hablado, en todas las áreas ahorita que hemos hablado, ¿ya? Este, Todo gusto. Y el plástico más, ¿no ves? Sí. ¿Y el Dios? Debemos de compartir, ¿no? Sí, está en gusto. Ahí. Sí, claro que sí. Muy bien.
Ahora sí. Bien. Esto que les voy a mostrar ahorita o están observando ya en pantalla les va a ser de mucha utilidad porque son métodos, que es lo que más requieren ustedes, ¿no? Métodos de acuerdo a las poblaciones con las que están trabajando y obviamente les vamos a enviar en el material. eh, y por supuesto, si ustedes requieren un apoyo específico, tienen el número de psicoeducativa, nosotros con mucho gusto les apoyamos. Un caso específico, ¿no? Licenciada, tengo una población de estas características, ¿cómo sería mi adaptación curricular? O tengo un estudiante adulto que tiene hiperactividad y no presta atención, se dispersa rápido. ¿Cómo trabajo con esta población? Con muchísimo gusto yo les voy a colaborar, los voy a apoyar y también les voy a mandar estos ejemplos que les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Aquí hay ejemplos de adaptación curricular para población adulta. Aquí hay un primer caso, ¿no? Que es un caso de discapacidad visual leve. Datos, estudiante, don Pedro López, son nombres ficticios por si acaso, no son nombres reales. Edad 39 años, ahí está, ¿no? Su nivel de alfabetización, todo, ¿no? Las adaptaciones realizadas, como hemos hablado en el taller, ahí están el objetivo, la metodología, materiales que podemos usar con ellos y la evaluación. Aquí lo que más nos interesa es la parte de la metodología, ¿no? ¿Qué puedo usar con este tipo de población o con este señor con el que estoy trabajando? Miren, el método, ¿no? Uso de dispositivos de aumento con lupas electrónicas o amplificaciones móviles para lectura, trabajos en grupo con los compañeros para escribir materiales visuales. Los materiales tienen que ser textos en formato grande, uso de audiolibros, ¿no? Que ellos escuchen los libros porque no hay problemas a nivel auditivo, grabaciones en lugar de lecturas en pizarra. El examen tiene que ser oral. Ejemplo 2. Aquí hay el ejemplo 2 es el caso de un estudiante de 42 años, doña Juana Mamani Quispe, dice, ¿no? Y el nivel y ciclo, alfabetización, ciclo inicial. Tiene poca escolaridad previa. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué método puedo usar con ella, no? Uso de materiales contextuales como listas de compras, recetas, nombres de productos que yo utilice en su vida diaria, actividades prácticas, como escribir cartas a familias y crear listas en el mercado. Ahí están los materiales. Aquí también hay otro estudiante con dislexia. Hemos hablado de la dislexia sobre personas que no comprenden lo que leen y no es porque no han tenido o han tenido, es probable que hayan avanzado hasta primero de primaria y al tener esta dificultad han dejado el colegio, pero después tienen el interés de volver, ¿no? Su modo de aprendizaje de las personas con dislexia es distinto. Y aquí están, ¿no? Los métodos con los que ustedes pueden trabajar con estas personas con dislexia, ¿no? Uso de ejercicios de lectura fonética, reconocimiento de patrones, inclusión de tecnología de apoyo muy importante como software de lectura en voz alta y dictada. Aquí hay un caso de una madre joven con responsabilidad de cuidado, ¿no? Ahí está el método. Y aquí hay varios ejemplos que les voy a mandar. Lo más interesante es que el método es lo que ustedes más requieren. Y a partir, o sea, esto no es algo a rajatabla, ¿no? Y así tiene que ser. No, a partir de ahí, ustedes desde su creatividad pueden hacer más cosas todavía, conociéndolo incluso al estudiante de manera muchísimo más profunda, pero saber que él puede aprender con este problema que tiene de esta manera les va a ayudar mucho a ustedes mismos desde su creatividad, incluso a hacer muchísimo más cosas de las que aquí yo les estoy sugiriendo y que les va a ser de muchísima utilidad, ¿no? Aquí hay otro caso, ¿no? Este ya es un caso de, a ver, se me salta, área transversal, medio ambiente. Un hombre adulto que trabaja en cooperativas mineras y enfrenta contaminación, dice, ¿no? Son casos que hemos tenido, que no están con los nombres reales, pero sí los estamos poniendo de manera ficticia con qué nombre para que ustedes tengan estas herramientas, ¿no? El método de aprendizaje, materiales, ¿no? Eh, aquí hay varios en el área ancestral, dependiendo de las edades. Y es larga, es enorme la lista de estos ejemplos que tengo para darles y ustedes lo van a tener obviamente en el material que les vamos a enviar. Bien,
Si hay alguna pregunta, tal vez alguna duda, si se ha entendido sobre las adaptaciones en el sistema educativo alternativo, eh, estoy aquí para poderlos escuchar. ¿Qué les ha parecido? Tal vez requieren más de refuerzo en esta área y con mucho gusto nosotros como institución siempre les vamos a estar colaborando. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? O sea, ¿se ha comprendido todo o no se ha comprendido? Son dos extremos. Lo bueno que en adaptación curricular en alternativa es que es bastante flexible, muy, muy flexible, no es como en educación regular, ¿no? Acá es muy flexible y ustedes tienen esa ventaja de poder modificar mucho, pero tomando en cuenta siempre la necesidad de la población con la que están trabajando y de lo que ustedes están observando en un diagnóstico previo que hacen, ¿no? Sobre las características de cada uno. Es muy interesante el trabajo que ustedes hacen y va a requerir mucha perspicacia de ustedes, ¿no? Mucha experiencia también en poder diagnosticar casos específicos y qué es lo que requieren. Por eso es que ahorita o ahora les vamos a mandar este material para que ustedes puedan contar también con este apoyo y esta ayuda. Bien, si no hay preguntas, si ya no hay dudas, hemos completado el horario que habíamos asignado para este taller. Y con muchísimo gusto les reitero, cuando gusten, Psicoeducativa siempre va a estar apoyándolos. eh, Nos pueden derivar casos para valoraciones de manera gratuita, los hacemos porque nuestras poblaciones los requieren, nuestros estudiantes los requieren y nuestros maestros también, porque a partir de ahí pueden hacer una mejor adaptación curricular. De mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder estar estas 2 horas con ustedes y con muchísimo gusto también, tal vez en otra oportunidad poderlo seguir haciendo. Bien, licenciado. Muy bien, queremos agradecerle a la licenciada Vanessa Paco por esta ponencia tan interesante. Hemos llegado como a 75 participantes de todo el país. Realmente muy interesante. Hemos visto cómo, ¿no? Piensa el adulto intermedio, el adulto mayor, el adulto joven, y en base a eso y sus necesidades específicas y sus motivaciones, es que podemos realizar nosotros unas mejores adaptaciones curriculares, también dependiendo del condicionamiento que vaya a tener, ¿no? Que hay diferentes tipos de condicionamiento, diferentes tipos de trastorno. Prácticamente el conocer todas estas variables, ¿no? Va a hacer que uno sea en verdad un gran, gran maestro, ¿no? O sea, qué lejos han quedado esas épocas en las que el maestro solamente pensaba, venía de pronto un contenido, ¿no? Y casi siempre de pronto de la misma manera. No, ha avanzado tanto la ciencia que ahora comprendemos mucho mejor, ¿no? Los diferentes problemas que tienen los estudiantes de cualquier edad, de toda edad. Y eso hace que el maestro se profesionalice permanentemente. Esa ha sido la idea justamente de realizar este tipo de eventos, de trabajar la parte de la educación alternativa, todas estas problemáticas que conlleva. Señor Wilson, ¿quiere participar? Adelante, por favor. ¿Cómo le vas a marcar? Que le quería. Ah, está en otra reunión el profesor Wilson. Ya, todos están poniendo sus nombres completos, por favor, adelante, para efectos de asistencia, muy, muy importante, mientras vamos a pausar la grabación, o vamos a detener, mejor dicho, la grabación.